tardes. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Con Diálogos Distintos, a través de Radio Agricultura y por medio de YouTube en Agricultura Televisión. Hoy queremos conversar sobre el mundo de las startups, dado la importancia que este sector tiene para el desarrollo económico de nuestro país y también para la generación de empleos. Pero también porque durante los 2 últimos años nuestro país ha disminuido en 5 posiciones en el ranking global del ecosistema de startups realizado por la empresa Startup Blink. Con esto, Chile perdió el título del mejor país para emprender en Latinoamérica, desplazado por Brasil y Colombia. Por todo esto, hoy queremos conversar con 4 grandes invitados acerca de los desafíos que tiene nuestro país para seguir impulsando este ecosistema, para recuperar la competitividad y poder así a seguir aportando cada día con más fuerza al crecimiento y empleo de nuestro país. Nos acompañan Camila Postigo, directora de Marketing y Comunicaciones de Endeavor. Bienvenida. Gracias, Pablo. Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Teresita Morán, Country Manager y cofundadora de la empresa startup muy reconocida Book. Gracias. Alex Parnas, director de emprendimiento del Centro de Innovación de la Universidad Católica Anacleto Angelini. Un gusto, Pablo. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy día y comentarles que Con Diálogos Distintos se caracteriza por ser un diálogo humano, respetuoso, propositivo, desde las legítimas diferencias. Y por eso, en primer lugar, queremos conocerlas y conocerlos en su parte más humana, algo que la gente no conozca tanto de ustedes, más allá del cargo. Así que, bueno, Camila, ¿qué nos cuentas de ti? ¿Qué les cuento de mí? Soy mamá de 2 chiquititos, de 2 y 4 años. Muy apasionada por el emprendimiento. Mi vida profesional me ha gustado, que la he dirigido siempre en ese rubro. Trabajando ahí, partí mi carrera en la Católica también, ayudando a pymes y apasionada por el fútbol. Eso podría contar de mí. Entonces estamos tristes todos. Bueno, aquí estamos todos tristes, así que eso es para todos. Toda la familia con polera de Chile. Ahí. Sí. Jorge. Bueno, yo soy Jorge Welch, yo tengo 5 hijos. Quizás par de cosas, me gusta mucho el fútbol, pero más me gusta la U. Fanático, azul, así que estoy contento como vamos ahora. Y he hecho las 6 majors de maratones. Soy un maratonista amateur y que me jubilé el año pasado de las carreras. Así que eso. Alex. Bueno, yo soy uruguayo y la particularidad es que no soy bueno para el fútbol, pero sí soy bueno para los asados. Y puedo determinar cuando la carne está lista solo con tocarla con un tenedor. De afuera, ¿no? Sin pinchar. ¿Muchos años en Chile? Sí, 20 años. Wow. ¿Y emprendedor también. Sí, también emprendedor. Emprendedor Endeavor. Emprendedor Endeavor. Sí. Aquí ambos. Buena para vender en Débora. Sí. Bueno, además de eso, yo también soy mamá de 4 hijos, así que en mi vida personal siempre ando corriendo porque son todos todavía chicos. ¿Y qué más? Me encanta hacer deporte, actividades al aire libre, un poco de todo en el tiempo libre. Eso. Bueno, muchas gracias por saber algo más de ustedes y ahora vamos a una pausa para volver luego al diálogo distinto, ya al centro del tema que nos convoca, que es el desarrollo y la competitividad de las startups en nuestro país. Estamos de vuelta en Con Diálogos Distintos, hablando sobre los desafíos y las proyecciones que tiene el ecosistema de las startups y todas sus derivadas que después conversaremos para cómo desarrollarlas y promoverlas más en Chile. Y para esto nos acompaña Camila Postigo de Endeavor, Alex Parnas del Centro de Innovación de la Universidad Católica, Jorge Welch de ASECH y Teresita Morán de
Book. Para comenzar, solamente algunos datos. Durante el año 2023 se observó una disminución de un 60% en las inversiones de startups a nivel de América Latina, en comparación con el año anterior, obviamente, y una caída del 33% a nivel mundial. Un informe de la Asociación Chilena de Venture Capital reveló una caída del 51% de las inversiones de startups durante el primer semestre del 2024 en comparación con el primer semestre del 2023. Y también hay que decirlo, la propuesta del pacto fiscal incluye una serie de proyectos de ley, entre ellos la Ruta del Emprendimiento, que busca crear un régimen tributario simplificado para la creación de nuevas empresas. Sin embargo, esta todavía no avanza. Es un tema y un recado también para toda la autoridad del sistema político. Y dado la importancia que tienen las startups, las pymes y también aquellas que avanzan un poco más allá en este camino para crecer, ¿no?, queremos conversar sobre cómo seguir aportando al desarrollo, cómo hacerlas más competitivos, sobre cómo se puede fortalecer la asociación público-privada en este tema. Así que ahora vamos a comenzar contigo, Alex. Bueno, muy feliz. Con respecto a la baja, ¿no?, en el ranking, la verdad que hay varias explicaciones que se me vienen a la mente. Una, tú la nombraste, es la baja de la inversión, el financiamiento de las startups a través del levantamiento de capital, que ha bajado tanto. Esos fondos tienen que volver, de alguna manera tienen que volver a invertirse en las startups. También le ha costado a las startups la rentabilidad para vivir, o sea, como hoy ellos también las están mirando más ya no pueden quemar tanta plata como quemaban antes, hoy tienen que generar rentabilidad para sustentarse. Entonces eso también ha frenado un poco el dinamismo de creación de startups y de avance. La inflación, las tasas de intereses tampoco jugaron un factor que ayudaron a las startups en este momento. Por lo tanto, yo creo que esta suma de factores ha incidido también que hayamos bajado en el ranking. Perfecto. Y Camila, ¿qué nos dices? Sí, efectivamente, bueno, creo que el escenario económico quizás un poco de incertidumbre ha hecho que haya menos inversión, pero eso no vemos nosotros al menos que haya significado en que las startups y las scale-ups necesariamente estén creciendo menos. Nosotros hablamos de scale-ups que son en el fondo el paso siguiente a las startups, cuando ya han tenido un primer levantamiento de capital, probablemente están presentes en más de un mercado, no solamente están vendiendo en Chile, sino que ya se internacionalizaron y ya pasaron esas fronteras y barreras geográficas. Y vemos hoy día un muy buen escenario en Chile de scale-ups, de empresas que antes no llegaban a ese nivel de levantamientos de capital o incluso a ese nivel de ventas. Entonces estamos súper optimistas con el escenario que hay hoy día de este tipo de empresas. Creo que también hay un cambio cultural que hemos visto en este tipo de empresas que piensan desde un inicio muy global, por ende buscan conquistar el mercado chileno, pero también después salir afuera. Efectivamente, como dice Alex, se tiene que reactivar esta parte de inversión, pero también lo que hemos ido notando es que hoy día no solamente hay inversión en capital de riesgo, sino que también hay cada vez más herramientas como deuda o incluso participación de family offices, que hoy día se están metiendo, que hasta hace un par de años quizás no necesariamente estaban tan involucrados en esta inversión, que es más riesgosa, obviamente que no trae un retorno financiero tan inmediato, pero que se vuelve cada vez más atractiva, sobre todo porque también en algunos hay cambios de generaciones en estos family office, se han creado los venture capitals de algunas corporaciones o de los mismos family office para poder invertir en este tipo de alternativos, como este financiamiento alternativo, que son en las startups, en las scale-ups, en tecnología, en innovación, en harto biotecnología, por ejemplo, que son un mundo un poco más desconocido. Jorge. Yo creo que hay dos factores quizás que a mí me han llamado la atención. Bueno, uno, lo primero es que con tasas más altas la inversión en startups se hace menos atractiva. Por lo tanto, sería lógico esperar que esas platas se fueran a otros instrumentos con mejor rentabilidad. Pero también no hay que perder de vista el contexto que hoy día estamos nosotros viviendo como país. Porque al final del día, un inversionista doméstico o extranjero busca ciertas certezas. Y las certezas hoy día no están.
Pensemos que todavía estamos discutiendo una reforma de pensiones, estamos discutiendo un pacto fiscal, y mientras esos temas no se vayan despejando, esto no solamente le pega a la inversión en la gran minería, en industria, sino que también en toda la cadena hacia abajo. Por lo tanto, creo que ahí hay un factor interno que también es importante considerar. Sí, comparto un poco la visión. Efectivamente, hay un panorama global y local de ralentización del crecimiento económico que hace que obviamente el ecosistema startup también se ve afectado. Y sobre todo en las etapas tempranas, quizás de creación de nuevas startups. Pero también comparto una visión un poquito más optimista de scale-ups como Book, por ejemplo, en donde en estos años hemos continuado creciendo a buen ritmo y generando también harto empleo en Chile y en otros países. Entonces se ve también ese lado optimista un poco del ecosistema, en donde hay varias empresas como Book que están aportando al crecimiento del país y también a la generación de empleo. Bueno, aquí quisiéramos profundizar y que ustedes propongan, ¿no es cierto?, qué más se puede hacer en incentivar esta asociación público-privada, el rol del Endeavor, Centro de Innovación, ASECH, y cómo trabajan, ¿no es cierto?, justamente han apoyado el desarrollo Book y el rol del Estado en esto, ¿no? Corfo y otros actores. ¿Qué piensan que más se puede hacer para apoyar, más allá de lo que hace el mundo privado, que hoy día dicen capital de riesgo, deuda y los family office? Y lo otro, cómo poder hacer una asociatividad en términos de la institucionalidad que requiere este mundo. No sé si... Sí, o sea, yo creo que de todas maneras como la colaboración público-privada es fundamental. Creo que hay distintas barreras que pueden como atacarse o mejorar respecto con algunos cambios de políticas públicas o incentivos también públicos. Creo que el rol del Estado está teniendo un buen rol en el sentido de querer seguir potenciando las empresas de base científico-tecnológica, por ejemplo, o también incluso las empresas de tecnologías de innovación. Sigue teniendo programas para poder apoyarla en creación, porque ya quizás más grandes todavía no entran, pero sí están habiendo cambios en regulaciones, como por ejemplo que permiten a las fondos de pensiones, aseguradoras, incluso la gran minería también, que puedan empezar a invertir en este tipo de empresas de tecnología e innovación que antes no habían podido. Entonces también ahí hay algunas alternativas. Y también hablar de, por ejemplo, la segmentación de empresas. Este tipo de empresas son tratadas como empresas pequeñas y no siempre son tan pequeñas, o a veces son tratadas como grandes y en realidad tampoco son grandes, no tienen esa estructura financiera como una grande. Entonces, poder darle un protagonismo a este segmento creo que es un muy buen paso para ver qué cosas les afectan y qué cosas se pueden modificar, pero teniéndolas conscientes que son un segmento que aporta muchísimo a la economía. O sea, tenemos un estudio ahí de Endeavor y que prontamente va a estar saliendo en unos días la actualización de ese estudio, que habla que las scale-ups son el 1% de las empresas en Chile, pero generan el 42% del nuevo empleo. Entonces son empresas que de verdad son un segmento importante para la economía y hay que considerarlas como tal. Alex. Sí, concuerdo 100% con Camila. Yo le agregaría también las empresas. ¿Cómo abrimos las empresas, tanto públicas como privadas, para que los emprendedores y las pymes puedan pilotear, puedan mostrar sus soluciones y no se queden en la operativa de producir y no miro para afuera porque yo lo hago mejor? Entonces, abrirse esa posibilidad. No tienen que formar un corporate venture capital, un fondo de inversión. No, puede hacerlo mucho más antes, ¿no? Conectarse empezar a dialogar y conversar y generar las confianzas. Y muchas veces las startups necesitan pilotear, necesitan hacer una prueba conceptual. O sea, que la empresa se abra. Jorge. Bueno, ese tema es esencial. O sea, yo creo que hay un tema de política pública que es indudable que es muy relevante el rol que puede tener Corfo, Cercotec, las mismas políticas que está impulsando el Ministerio de Economía, el pago oportuno. Hay varias cosas. Yo ahí tengo un tema con el pago oportuno que es un pilar básico de toda esta historia. Básico. Y ahí podemos tener otro programa de eso. Sí. Pero además de eso, creo que también en la empresa privada, la gran empresa,
tiene un rol súper relevante. Porque además del pilotear, yo creo que hoy día el proveedor o el startup que está partiendo es un stakeholder relevante para ellos. Entonces es importante y yo creo que ya muchas empresas lo están haciendo así, que ya reconocen de que el proveedor o la pyme o el startup con que tiene una vinculación no es una relación transaccional, sino que es importante generar vínculos más allá de pagarle o no pagarle un servicio. Sí, de todas maneras comparto esa visión. Nosotros lo experimentamos en carne propia al comienzo y efectivamente las empresas, bueno, hay de todo, pero dan esa oportunidad también. O sea, al final ellos también apuestan por uno y se genera esa vinculación y ese entendimiento de que es un tipo de empresa diferente, por lo tanto hay ciertas cosas que son distintas en la relación también. Y quería sumar a un actor que también creo que es relevante, que es la academia. Hoy día también están saliendo varias iniciativas de vinculación entre la academia y las empresas, la academia y las startups, que creo que también son un motor importante para seguir impulsando la innovación en el país y ojalá que este ecosistema se fortalezca. Y asimismo, el seguir impulsando las carreras STEM es clave, como acompañado en el fondo, además de esta vinculación, desde chiquititos poder ir impulsando este tipo de carreras, que son las que vemos que tienen un buen futuro, ¿cierto?, para emprender. Bueno, allí les planteo, para que la gente pueda entender, quienes nos escuchan, quienes nos ven, quiénes son los actores de este famoso ecosistema y cuáles son los desafíos, y un llamado a quienes hoy día no se han sumado con toda la fuerza. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los actores que deben estar en la mesa? Yo creo que se hablaron de varios. Obviamente están los emprendedores en un primer plano. Hay un grupo que queda medio oculto, pero que para el emprendedor es muy importante, que son los mentores, que finalmente son personas que participan en distintos corporativos quizás, o que han tenido una experiencia de alguna temática en específica y que ayudan a ese emprendedor. Eso creo que es súper relevante para la vida del emprendedor. Y el ecosistema también se nutre con los corporativos que hablamos, con la misma academia, con el gobierno, por supuesto. Creo que al final es un círculo de todos esos actores que necesitamos que interactúen de alguna u otra forma para que se mueva. Sí. Y no solamente pensando siempre a nivel local, sino que también empezar a intervenir con algunos internacionales, porque como les decía antes, hoy día el emprendedor, y sobre todo el emprendedor que emprende con tecnología, con innovación, no piensa solo en Chile, sino que piensa hacia afuera. Entonces, generar esas redes hacia afuera, para ellos también es súper importante para que puedan desarrollar el negocio globalmente. Jorge, desde la mirada de Asech, estos son los actores, y ¿hay alguno que está todavía más atrás o qué se puede hacer? Bueno, yo creo que a nosotros nos toca más el tema del mundo de la política pública también. Sí. Entonces yo creo que ahí ha habido un reconocimiento de que estos temas son importantes. Yo creo que eso sí es algo que hay que reconocer, pero yo creo que es muy importante también que dentro de todos estos actores que decía Camila, el Estado, no el gobierno, el Estado tiene un rol muy relevante que cumplir. Y por lo tanto hay mucho de lo que hoy día se está haciendo, se está discutiendo, y que podemos hablar del sistema político fragmentado que hace que todas las cosas anden más lento, pero en definitiva hay ciertos temas que es indispensable empezar a resolver. O sea, el tema tributario es vital. Entonces, por eso yo dentro de estos actores pongo el gobierno del Estado como un actor súper relevante para dar certidumbres. ¿Qué más podemos aportar? Yo creo que desde el caso práctico que me toca a mí, también, bueno, las redes estos también son actores relevantes. Endeavor, ¿cierto? Startup Chile, Corfo, y así existen muchas otras como organizaciones que están empujando el emprendimiento, apoyando al emprendimiento, conectando emprendedores con inversionistas, conectando emprendedores con empresas, ¿cierto? Potenciales clientes. Y esas conexiones creo que juegan un rol clave en la etapa temprana del emprendimiento. Y creo que hoy día en Chile tenemos una red fuerte en ese sentido que tenemos que aprovechar, porque la hemos desarrollado en estos últimos años y hoy día es bien robusta y genera un aporte cuando uno quiere partir de cero. En ese sentido, Alex, sí. Bueno, el Centro de Innovación de la Católica destaca, pero ¿es el mundo académico está jugando un rol importante o son algunas? Sí, sí. Gracias, Teresita, por incluir a la academia. Así que
nosotros definimos la empresa base científica tecnológica como empresas que se dedican a la creación y desarrollo de soluciones innovadoras basadas en avances científicos. Hoy el 85% de estas empresas base científica tecnológica se crean en el alero de las universidades. Lo importante yo creo que acá es no licenciar estas tecnologías, sino crear empresas para transferir estas tecnologías. Entonces ahí está el desafío. ¿Cómo transferimos estas tecnologías que se están creando? En la universidad tenemos 1.200 laboratorios. ¿Cómo transferimos esas? En vez de solo patentar, sino como patentar y transferir. Ese es el gran desafío. Que no Y se ahí queden en el cajón después que no se guardado. queden en el cajón, que tengan aplicabilidad a la sociedad, que mejoren la calidad de vida de las personas. Y ahí tú nos hablabas, mira, de que las empresas hoy día nacen ya con una mirada internacional. Y obviamente Endeavor juega un rol, pero la pregunta es políticas de Estado, ¿no? No sé si ProChile, las embajadas, juegan un rol abriendo las puertas. 100%, y ahí en la línea de lo que decía la Tere, las redes, o sea, creo que es lo más importante, y también como el modelo de rol, el que hayan habido ya emprendedores abriendo otros mercados, esa misma experiencia le sirve mucho al emprendedor que está empezando a explorar ese camino. Y de todas maneras, las embajadas y ProChile, como mencionas, juegan un rol fundamental. Nosotros hacemos hartas giras internacionales en Endeavor, algunas por industria en específico, algunas para explorar algunos de los mercados de los que tienen interés los emprendedores, y en gran parte estamos colaborando con las embajadas, con cámaras, por ejemplo con la AmCham, ahora a fines de año nos estamos yendo a Miami también, y con ProChile. Con ProChile estuvimos en España, ayudando a que el emprendedor pueda generar redes allá. Bueno, Endeavor también es una organización mundial, entonces también tenemos oficinas en esos otros países y ayudamos con esa conexión y ese armado de redes a nivel internacional. Y quería agregar un punto también a lo que dijo Alex antes. Creo que la academia, además de la transferencia tecnológica, es muy importante para el desarrollo de talento que necesitan este tipo de empresas. Entonces, potenciar estas carreras STEM, el lenguaje digital, etcétera, es muy relevante para que este segmento de tipos de empresas innovadoras y de base tecnológica puedan crecer, porque están necesitando talento. Y ese talento a veces lo buscan afuera, pero en Chile también existe y hay que seguir potenciándolo porque todavía hay un déficit de talento para cumplir con todos los puestos de trabajo que este tipo de empresas necesita para crecer aquí y de aquí crecer hacia afuera. Sí. En ese sentido, los miembros de ASECH, las empresas que también ya tienen esa mirada internacional o son... Yo te diría que hay muchas que sí. O sea, y lo hemos visto cuando hemos hecho, por ejemplo, dentro de todos los beneficios que le generamos a los socios, digamos, cuando se han hecho eventos de cómo exportar, porque hay temas bien relevantes. Siempre estamos pensando en un tema tecnológico, pero también pensemos el tipo que tiene una fábrica de conserva y quiere exportar a China o a Rusia, no sé. Hay todo un proceso que tiene que pasar que normalmente, si no vas de la mano o ayudado por alguien, es re difícil hacerlo. Entonces, el rol que juega ProChile, por ejemplo, es tremendamente relevante. Ellos, de alguna manera, son primero, tienen una muy buena reputación afuera, por lo tanto, yo lo he vivido en carne propia, digamos que ellos me han gestionado reuniones y cosas, y reuniones que probablemente uno como persona de a pie no las habría podido generar nunca. Ellos sí son capaces de generarlas y sentarte frente a gente que probablemente no habríamos tenido la oportunidad. Entonces es re importante el foco internacional, pero no solamente pensarlo en un tema de tecnología, porque uno siempre cuando le dicen startup se imagina full tecnológico, software, pero hay también empresas que fabrican cosas. ¿Y tu experiencia? Cuéntanos, desde la experiencia práctica. Desde la experiencia, bueno, nosotros sí somos tecnología ahí, pero comparto que no todo es tecnología. Sí, ProChile también creo que es un tremendo actor. En nuestro caso nos ha tocado más, nos ha llevado para afuera ProChile a participar de eventos en Colombia, por ejemplo, en México, y se nota que tienen presencia y son como, es bueno llegar con ellos de la mano, ¿ya? A nosotros nos ha apoyado y también hemos tenido vinculación con las cámaras de comercio que también nos ha servido para llegar a los otros países en los cuales estamos hoy. Entonces,
son actores relevantes y es un apoyo cuando uno está en ese proceso en donde todo es nuevo, pero sin duda hay alguien que ya pasó por ahí también. Entonces, generar ese como traspaso de aprendizajes y conocimientos es clave para no cometer los mismos errores y como no partir de cero. Y también quería comentar sobre lo que tú mencionabas, de no guardar ciertos estos avances en el cajón. Ahí la vinculación con las empresas también es clave, porque en el fondo puede ser como súper innovador la idea y todo, pero cómo lo bajo y lo aterrizo a una necesidad real, ¿cierto? Del sector real. Y ahí el estar vinculados con las empresas es un gran espacio para que la academia pueda resolver esos desafíos que tienen hoy día las empresas en su día a día. Sí. En ese sentido, Alex, el Centro de Innovación tiene esa mirada y tiene también nexos internacionales. ¿Cuál es el...? Sí, nosotros tenemos un área de internacionalización que está dirigida por Jorge Reyen, que fue el director de ProChile, gobierno pasado. Y claramente, esto es colaboración. Como en el ecosistema de emprendimiento uno colabora naturalmente, lo mismo nos pasa en el Centro de Innovación y en las universidades. Nosotros tenemos muchas alianzas con distintas universidades. De hecho, tenemos programas también que estamos haciendo en conjunto. Y hoy día, por ejemplo, hay una red que se llama MetaRed X, de la cual soy secretario ejecutivo, en 8 países, que básicamente promueve e incentiva a las unidades de emprendimiento de Instituto de Educación Superior. ¿Ya? No va directo a la startup, es como un B2B, ¿no? Es indirectamente, pero estamos apoyando al desarrollo de startups en 8 países a través de una red de más de 37 institutos de educación superior. Bueno, y aquí partieron diciendo un tema, ¿no es cierto? Que ahora que las startups y las empresas que parten, ahora se les exige no quemar capital, ¿no es cierto? Antes crecían, pero nadie sabía cuándo empezaban a ganar. Hoy día cambió, ¿no es cierto? Los desafíos son mayores. ¿Qué implican estos desafíos para poder levantar capital? O sea, implica que la empresa piense que su principal financista son sus clientes. Al final creo que de verdad la propuesta de valor que tiene la startup o la scale-up tenga un muy buen fit con sus clientes para que con ellos crezcan y no necesariamente tengan que estar saliendo a buscar capital afuera. Ahora, ahí después entra la pregunta de cómo hacemos para acelerar mucho más ese crecimiento, y es ahí donde uno quizás puede buscar un financiamiento externo, pero desde la base que tú ya eres rentable, ya tienes un fit en el mercado, ya es un problema real, ya es un problema que tus clientes están dispuestos a pagar. Entonces, con eso resuelto, uno quizás levanta financiamiento para poder acelerar el crecimiento y no estar creciendo a una tasa del 40%, que puede ser mucho, pero empezar a crecer a una tasa del 100% y en 3 mercados al mismo tiempo. Acelerarlo para que en un corto tiempo puedan crecer mucho. Pero te diría que el cliente sea el que realmente paga y estar muy pendiente del flujo de caja también. Al final, uno a veces no hay que lo tiene ser tan claro. ordenados, pero efectivamente el concepto que se maneja en el mundo de las startups es bootstrapping, ¿cierto? Que es ir creciendo a través de lo que va generando. Fue nuestra experiencia los primeros 4 años y al final ahí yo creo que la gracia es esa, o sea, detectar que hay una necesidad real que tú estás solucionando y que existe ese fit en el mercado. Entonces, de esa manera te aseguras un poco que puedes ir creciendo y alcanzar la rentabilidad. Y después la inversión viene para acelerar ese crecimiento y ahí siempre jugando, ¿cierto? En esa delgada línea de acelero el crecimiento, pero también cuido, ¿cierto? El flujo de caja. Hay un tema que atraviesa a nuestro país en todos los ámbitos, que es el tema de la seguridad. Y todos sabemos que estamos viviendo en un clima de inseguridad creciente que daña nuestra imagen. Lo hemos conversado la semana pasada, el tema turismo, pero en todo. Entonces, este clima de mayor inseguridad, ¿cómo afecta, ¿no?, a este mundo de los emprendedores, de Asech y del ecosistema de la startup? O sea, ¿cómo ven ustedes? De nuevo, yo hablo de un concepto más amplio que son empresas de distinto tamaño, pequeñas, medianas, donde el tema de la inseguridad les pega directo en el nivel de flotación. O sea, pensemos que hay empresas hoy día, o hay sectores hoy día, que están tremendamente afectados, más allá de todos los temas laborales. Por ejemplo, hoy día tú vas a un restaurante y ya no tienen 2 turnos más, porque los trabajadores se tienen que ir temprano para que no los asalten. Entonces, uno empieza a mirar y te empiezas a encontrar con que muchas empresas hoy día han tenido que cambiar procesos
por los temas de seguridad, que antes era una cosa impensable. Entonces, el tema de inseguridad no es un tema que es un tema país que le afecta a las personas como individuos, sino que también a cómo las empresas están operando. Hoy día mucha gente se niega a ir a ciertas oficinas o a ciertos sectores que tendría que estar trabajando ahí y priorizan el tema remoto, pero muchas veces el tema remoto tampoco es algo que sea factible de hacer. Entonces, al final la inseguridad te permea en todo tipo de actividad, particularmente en las empresas. Ale. Y ahí No quería quizá decir- dime. también aporté que una es esta seguridad que nosotros en el fondo vivimos tangiblemente, físicamente, pero también está la seguridad cibernética, como esta ciberseguridad que de verdad el emprendedor también tiene que estar preocupado de esa seguridad, porque ya han habido varios casos de hackeos a empresas y que te dejan parado 30 días y por 30 días quizás no pueden operar y no pueden salir de ahí. Entonces, esa ciberseguridad también es relevante considerarla. Sí, tal cual. Nosotros inauguramos hace poco un laboratorio de ciberseguridad en el Centro de Innovación y también con diálogo y distinto, porque tenemos en el laboratorio está el ejército, están las empresas privadas, están empresas de ciberseguridad internacionales. En algunos ámbitos colaboran y las empresas dicen cuántos ataques están recibiendo. Se comparte esa información en la industria. Está la Asociación de Bancos, por ejemplo, compartiendo. Al principio nadie informaba un ciberataque, nadie decía, porque ¿cómo voy a decir que me atacaron? Ahora se comparte y se apoyan, como guarda que está viniendo esto nuevo. Entonces, esa colaboración es fundamental. En ese sentido, Teresita, los temas de la seguridad cibernética, ¿cómo le ha afectado a usted o a este mundo, lo que tú conoces en general? Bueno, sí, o sea, al final yo creo que nadie es ajeno al final al tema de la seguridad. O sea, de cierta forma nos impacta a todos y ambas, la seguridad cierto física y la cibernética. Y yo creo que genera muchísima incertidumbre y eso sí lo hemos notado, lo notamos y como decía Jorge, como en los colaboradores, ¿cierto? Se nota la inseguridad, la incertidumbre. Y también en el hacer negocios. Nosotros lo percibimos, ¿cierto? Porque las decisiones están un poquito más lentas de repente en ciertas empresas y obviamente se enlentece ahí el negocio. Entonces yo lo veo por ambos lados, ¿ya? En la seguridad de las personas que trabajan con nosotros y con otras empresas y en el nivel de incertidumbre y ralentización de las decisiones. Y Jorge, otro tema que también está en el tapete permanentemente es la permisología, ¿no? Sí. Tanto, Sí. bueno, la ambiental, que no sé si están, y especialmente, ¿no es cierto?, todas las que tienen vinculadas con economía, trámites para poder sacar adelante las empresas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Están trabajando con el gobierno? ¿En qué estás? Sí, de hecho, con el gobierno también hay un tema con las municipalidades. Tú probablemente lo conoces mejor que nosotros, pero porque uno de repente se queda con una sensación equivocada que es, oye, en la empresa en un día. Entonces, oye, aquí fantástico, uno crea una empresa en un día. Pero la pregunta es otra, ¿cuándo puede empezar a funcionar? Y cuando empieza a funcionar, ahí es donde entra la pesadilla. Yo ayer hablaba con una persona y le decía, mira, el tipo que logra pasar todas esas barreras, para mí es un héroe. 100%. Es un héroe. Ese tipo ya está curtido para enfrentar cualquier otra dificultad. Porque cuando uno piensa en que tienes que empezar a hablar con un Ceremi, con la municipalidad, con certificado, no sé qué, que una ventanilla te pide un certificado y la otra te pide el mismo certificado y por qué no se lo pasa ahí. Entonces hay mucho por hacer en el tema de los permisos. Mucho. Porque de repente la discusión se enfoca en los grandes proyectos, que me parece que es indispensable. O sea, es impensable que un proyecto se demore 10 años. Los proyectos mineros, inmobiliarios, pero también el tipo que quiere partir su negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el tipo lo quiere partir y se empieza a enfrentar a todas estas dificultades, al final te pega la informalidad. Porque hay mucha gente que dice, oye, yo ya me aburrí de esto, sigo vendiendo por Instagram, o sigo vendiendo y me transfieren a mi cuenta y no declaro nada. Entonces, es muy importante porque te empieza a pegar en variables críticas. El tema de la formalidad e informalidad es un tema súper relevante. Y ahí, Camila, Davor, tú me decías que a nivel mundial, internacional, la experiencia con otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, en tema... Sí, y ahí quizás la Tere también tiene experiencia en esa parte, cómo ha sido la realidad de abrir en otros países, pero efectivamente hay permisología en todos lados y hay un montón de desafíos, o sea, los primeros desafíos o los primeros tips que pide un emprendedor cuando quiere empezar a pensar en cuál otro mercado, además de evaluar el mercado como oportunidad de negocio,
es saber qué tan difícil es abrir ahí. Qué tan difícil es en términos de impuestos, qué tan difícil es en términos de tener cuentas, poder empezar a operar, registrar la empresa. Entonces, creo que esos son tips quizás un poquito más estándar que se pueden ir traspasando entre un emprendedor y otro, o con organizaciones que te van apoyando en ese proceso, que sin duda el emprendedor generalmente necesita ese apoyo. Pero cuesta, y con algunos países cuesta más que con otros, sobre todo porque hay también temas de informalidad en algunos, y que es difícil difícil establecerlo. Ya que la nombraste, Teresita, ¿qué país estamos hoy día? Nosotros estamos en Chile, Perú, Colombia, México y ahora estamos partiendo en Brasil. Y haznos la Brasil, comparación un el lenguaje poquito, es distinto. Cuéntanos tu comparación real. Bueno, hemos ido aprendiendo en el camino. Yo creo que eso también es importante porque Pero es toda veamos- una experiencia. Pero ¿cómo ves estos países con Chile? Eso es lo que nos importa, tu experiencia. Sí, bueno, es que como uno es local aquí, si bien es complejo, uno juega de local. Entonces conoces un poquito más la legislación, ¿cierto? A quién ir, en qué redes apoyarte. Cuando uno le toca ir afuera, no conoce mucho. Entonces ahí de nuevo el valor de estas redes internacionales toma muchísima relevancia, pero sin duda ser extranjero es más difícil que jugar de local. Entonces eso es lo primero. Entonces creo que la comparación tiene un sesgo inevitable, pero también lo que he visto fuera de lo nuestro, que quizás no tenemos como demasiadas patentes ni complejidades asociadas a permisología por la naturaleza de nuestro negocio. Me llamó mucho la atención ver el desafío que tenemos en los emprendimientos más de biotecnología, en donde ahí, o sea, es un mundo, es cómo estandarizas, cómo patentas, cómo quieres vender lo que tienes acá afuera, y ahí el rol del Estado es fundamental para poder potenciarlo, porque nosotros acá tenemos una cuna fuerte de emprendimientos biotecnológicos que podemos llevar afuera, pero necesitamos ese apoyo para acelerar, estandarizar ese tipo de cosas. Y a mí me llamó mucho la atención ahí que tenemos un espacio grande para mejorar. La Tere siempre me da las pasadas. Hace gol. Te dejó la pasada. Sin Tómala. querer, sin Juega en mi querer. Nos memoria. conocimos hoy día. Vamos a armar una segunda. Otro diálogo ahí. Pero tómala al tiro la pasada. Sí, lo tomo porque el Ministerio de Ciencia tiene ahora una ley que está en discusión, y es súper importante esta ley porque al final es cómo hoy día se maneja la propiedad intelectual en las universidades estatales principalmente, porque las privadas muchas veces ya las tienen reglamentadas. Nosotros tenemos un reglamento de propiedad intelectual para las investigaciones de los académicos que tiene 10 años. Pero esto es importante, esta nueva ley, porque deja bien claras las reglas de propiedad intelectual y va a generar un repositorio de todas las investigaciones financiadas por fondos públicos para que esté disponible. Entonces yo creo que es sumamente importante apoyar esta ley, y hoy día tiene un apoyo, la ministra Aysén tiene un apoyo transversal de todos los partidos de que esta ley se apruebe pronto. Pero ustedes dirían que la propiedad intelectual ya es un gran tema, y obviamente tal como ustedes lo han mencionado con mucha claridad, pero también, ¿qué otros trámites hoy día en Chile concretamente, quizás para empresas más productivas, son donde está más estancado el tema? Tú hablas de las municipalidades. Yo creo que, las municipalidades son una piedra de tope importante que yo no veo que no es fácil resolverlo, pero no es imposible. Entonces yo creo que ahí hay una piedra de tope que es relevante abordar. También es importante ir simplificando la estructura tributaria. O sea, cuando uno probablemente no está vinculado directamente a la permisología, pero sí a la operación de un negocio nuevo. Porque mientras más simple sea el sistema tributario, más vas a tener incentivos a partir formal, que es re importante. O sea, el tipo que parte formal sigue formal y tiene sus trabajadores formales. Hay toda una cadena virtuosa. Cuando el tipo parte informal, su negocio probablemente tiene colaboradores informales y se va al círculo vicioso. Y dentro de los temas de emprendimiento hay cosas que, por ejemplo, uno empieza a darse cuenta que son importantes, que es el emprendimiento de los inmigrantes. Que ahí, por ejemplo, que uno habla de permisología, nosotros otra vez veíamos los emprendimientos colombianos, en que tenían un tremendo problema, que era que cuando se les vencían las visas, como hay tal carga en el registro civil, que no le podían renovar las visas a tiempo. Entonces ellos pasaban a ser ilegales pese a que tenían ya su residencia.
Entonces el negocio pasaba inmediatamente a ser irregular, entonces tenían que empezar a arrendar otro root, empezar a hacer cosas para poder funcionar. Entonces de repente hay detallitos que uno no ve en el día a día, pero que te impactan de manera muy relevante en clústeres importantes de emprendedores. Sí. ¿Hay alguna otra traba relevante que quede para poder recuperar la competitividad? Yo creo que todavía existen trabas para temas de financiamiento también. O sea, para poder fomentar más financiamiento, si bien no es para la operación de un negocio como tal, sí para que sigan creciendo y pasen los límites de crecimiento que quizás están teniendo normalmente. Hay algunas cosas que todavía se pueden mejorar y destrabar, como por ejemplo que fondos de pensiones puedan destinar parte de su inversión en este tipo de alternativos, que en el fondo es un capital un poco más de riesgo, para poder fomentar a que hoy día en Chile se ven máximo inversiones hasta serie A, si es que serie A chiquitita, pero es difícil ver más allá de eso. Entonces un emprendedor que quiere realmente crecer mucho, aquí en Chile todavía no tiene tantas opciones de financiamiento en su segunda o tercera ronda. Entonces poder fomentar más eso creo que es un gran paso también para no quedarnos siempre solo en la creación de las empresas, sino que también en el escalamiento de ellas. Sí, y una cosa más que veo que es toda la parte laboral, porque bueno, los emprendedores en algún minuto tienen que empezar a crecer el equipo y también de repente hay ciertas políticas que lo hacen difícil cuando uno es una pyme. Entonces ahí también hay de repente ciertas restricciones o políticas que están pensadas más en la gran empresa y no en la pequeña empresa. Pero vamos, pongámosla acá. Eso es lo que queremos saber. Pues, justamente la idea pero si la idea es justamente hablar de esto. No sé si a alguien se le viene alguna en particular a la cabeza, pero es algo que me toca verlo por el giro. O sea, nosotros vemos recursos humanos, entonces finalmente es un tema como constante en todas las pymes a las cuales nosotros prestamos servicio al final. Oye, las 40 horas y la ley Karin. O sea, son dos temas, incluso también en alguna medida la ley de delitos económicos, que está pensada siempre que se piensa que es para la gran empresa, pero eso tiene una cadena hacia abajo que es re importante, porque hoy día una empresa va a empezar a exigir hacia abajo ciertos patrones o que cumplan ciertos requisitos que probablemente una parte importante de sus proveedores de sus proveedores pequeños no van a poder cumplir. Entonces hay que estar súper atento a que todo en economía tiene otros efectos. Y uno de repente se queda con el tema de las 40 horas de la ley Karin, que no se sabe cómo se va a implementar al final, qué va a pasar con eso. Pero también tiene este tipo de cosas que son leyes que están hechas en principio para la gran empresa o el gran empresario o el que se colude, etcétera, etcétera. Pero eso tiene también bajadas que le pegan al tipo que está partiendo. Y hay, perdona, o sea, yo solo conecto con lo que partiste diciendo al principio, que quizás entender que este es un segmento diferente, o sea, que las startups, que los scale-ups son un tipo de empresa distinta, y si uno como que comprende eso, la relación que tiene con el proveedor, ¿cierto? Va a ser diferente y cómo también aplican quizás ciertas leyes en este segmento que es distinto. Tenemos que ir a una pausa, pero Alex. No, ¿cómo operativizás también esta ley de delito económico? Porque las grandes empresas contratan a un EY, contratan un Big, ¿no? una de las grandes empresas consultoras y se ríen, pero ¿cómo hacemos con las pymes? ¿No? ¿Cómo lo transparentamos? ¿Cómo lo hacemos más fácil para que ellas puedan acceder a armar estos procedimientos, controlarlos? O sea, ¿cómo lo facilitamos? Exacto. Y la última que se me ocurre también es la ley I+D, que es muy buena, que hoy día está para las pymes también disponibilizada. La ley I+D te permite hacer investigación y desarrollo y imputarlo y descontarlo de la renta. Hasta el 52% de todo lo que gastaste en I+D no se descuenta de la renta. ¿Por qué no sacamos también una ley que las compras de startups para las empresas grandes que las incorporan a la operación también tengan un descuento en el impuesto a la renta? O sea, para incentivar también este mercado de startups, de creación de empresas. Tenemos que terminar este segundo bloque, así que hacemos una pausa y volvemos muy pronto con Diálogos Distintos.
Estamos de vuelta aquí en nuestro programa con Diálogos Distintos, hablando del ecosistema de las startups, de las pymes y cómo poder incentivar y qué nos falta para poder seguir creciendo con ellas en nuestro país. Nos acompañan Alex Parnas del Centro de Innovación de la Universidad Católica, Teresita Morán de BUC, Jorge Welch de ASET y Camila Postigo de Entel. Y solo una pequeña recapitulación del segmento anterior, en donde plantearon algunos desafíos, que es la importancia de la colaboración público-privada, el aumentar las fuentes de financiamiento, la seguridad, tanto seguridad personal y la ciberseguridad, la permisología a nivel nacional y también municipal, el impacto y el rol que debe jugar la academia y también el fomento de la tecnología, los temas de orden tributarios y también la legislación laboral que debe ser adecuada a este segmento. No es lo mismo una gran empresa que aquellas empresas que están partiendo y que eso también puede ayudar en la informalidad, entre otras cosas. Dicho esto, vamos al minuto final que tiene cada uno de ustedes. Camila. Mira, sí, puede ser una recomendación y también un sueño al final, que nosotros vemos que Chile tiene todo para ser un país de scale-ups. El 1% de las empresas en Chile son scale-ups, que eso quiere decir que crecen al menos un 20% por 3 años consecutivos y generan el 42% del nuevo empleo. Y ahora ya en nuestro próximo estudio vamos a ver la nueva cifra que cambia un poquito. Por ende es un segmento muy importante. Entonces, preocuparnos de ese segmento, potenciarlo, ver efectivamente las barreras que tienen, creo que es fundamental para que podamos seguir aportando al desarrollo de Chile. Y eso significa mejorar 4 brechas principales. ¿Cómo mejoramos, cómo apoyamos a que haya talento para estas empresas? ¿Cómo apoyamos a que haya buen financiamiento, distintas fuentes y en distintas etapas? ¿Cómo apoyamos la internacionalización? Efectivamente, cómo le abrimos redes para que salgan de Chile al mundo. Y también cómo vemos el tema de la tecnología. Cómo ayudamos a potenciar la tecnología dentro de estas empresas. Jorge, tu minuto. Bueno, comparto el sueño de la Camila y quizás le agregaría un tema a lo mejor bastante trivial, pero que para mí es clave. La caja. ¿Y la caja en qué sentido? En que hoy día todavía tenemos una manera de operar entre la empresa grande y la pequeña donde no se están cumpliendo los plazos. Y una empresa sin caja puede tener un tremendo negocio, pero esa empresa quiebra. Y el tema, hoy día yo sí siento de que hemos avanzado mucho. O sea, hoy día hay grandes empresas que están muy comprometidas a mejorar esto, que ellos ya lo han reconocido como algo relevante. Hay algunas que ya están pagando a 7 días, pero lamentablemente tenemos de nuevo sectores que no lo están haciendo. Uno muy evidente son las municipalidades, de nuevo, y el sector salud, en donde alguien que le vende al sector salud probablemente le van a pagar a 120 días. Entonces, para mí la caja es crítica. Teresita. Yo me tomo el tema del talento, creo que es atingente y ahí yo creo que la colaboración, ¿cierto?, entre las empresas vinculadas al mundo de la academia y el cómo incentivamos las carreras STEM en hombres y mujeres es una tremenda oportunidad para seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor en Chile. Así que ahí la invitación abierta, porque las startups y bueno, todas las empresas requerimos talento calificado, ¿cierto? Y hay espacio enorme para ese talento. Alex. Y adicionalmente al talento, que estoy muy de acuerdo, pilotos, que abran los hospitales públicos, que abran los hospitales privados, la empresa, la minería, que se abran a estos pilotos, a estas empresas base científica tecnológica que tienen innovaciones muy importantes, que las necesitan pilotear en espacios seguros, protegidos, pero que hayan condiciones y financiamiento también para estos pilotos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en nuestro programa con Diálogos Distintos y poner con mucha claridad los temas que hoy día se requieren para impulsar, ¿no?, el desarrollo de la industria de los startups y todas las escalas superiores que vienen, ¿no? Y como ya lo has dicho, me ha quedado muy claro, ¿no? Y creo que nos queda muy claro los desafíos que tenemos y también en qué nivel estamos. Así que agradecerle a ustedes, agradecerle a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas de agricultura. Y por último, decirles que los esperamos el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogos Distintos a las 12 horas.
Muchas gracias.